Desde los finales del siglo XIX, este sitio pareció reservado en Cienfuegos para templo del arte. En el siglo XX, el edificio se amplía hacia el lado norte de la parcela y se refuerzan los elementos hispano-musulmanes de la España medieval. En febrero de 1962, el artista y pedagogo Mateo Torriente Becker pide el edificio en desuso y lo convierte en templo para la formación de jóvenes artistas. Concretamente, en marzo del propio año 62, abre el primer curso de la Escuela Taller Rolando Escardó. Escuela Taller Rolando Escardó, primera parte. Medio siglo después, muchos se preguntan quién fue Rolando Escardó y por qué poner su nombre a una escuela taller que fue pionera en la formación de artistas de amplia cultura universal, con formación eminentemente cubana y expresiones artísticas de rango internacional. Aunque murió en 1960, a sus 35 años de edad, Rolando Escardó fue un poeta, pintor abstracto, espeleólogo y revolucionario nacido en Camagüey en 1925. Distinguió por su poética indagatoria en las contrariedades humanas y el entorno social. A su decir, recomendaba que las buenas acciones se hagan costumbre en tu vida. Tiempo antes del accidente automovilístico donde perdió la vida cerca de Hawái Grande, se reunió en Matanzas con Carilda Oliver Labra. Juntos preparaban el primer encuentro nacional de poetas. Conmocionada con la noticia, Carilda escribe el poema Última conversación con Rolando Escardó. ¿Qué hora para siempre? Hora de despedirnos sin saberla. De ver últimamente tus ojos de pantano estrellado. Tus ojos de caramba y quiero, que la miseria usaba como dos trapos verdes. Tus ojos que luego cerré para que no se llenaran de muerte. Pienso que tu sangre reverbera en las cooperativas, que eres esa vuelta en redondo de las ceibas, esa frente de pobre salvándose, y que tu jeep sigue dando tumbos por la revolución. Con matrícula heterogénea y alumnos que peinaban desde su mocedad hasta canas, la Escuela Taller Rolando Escardó tuvo carácter experimental y se adelantó meses antes a la fundación de la Escuela Nacional de Arte. Por años, la crítica de arte de Maciel Delgado sigue las huellas artísticas y pedagógicas al maestro Mateo. Hoy nos comparte propósitos y antecedentes de esta sin igual escuela de arte. Es una escuela que existe, si vamos a hablar y vamos a fijar los límites temporales desde las actas que se conservan de la escuela y por lo tanto se convierten en los documentos a partir de los cuales uno puede dar fe de lo que está diciendo, pues la primera acta de la escuela está fechada el 23 de febrero de 1962, lo que hace presuponer que ese es el momento de fundación de la escuela. Y la escuela se extiende hasta el año 75. Del límite final no puede hablarse exactamente desde las fuentes documentales porque a partir del año 73, aunque la escuela sigue funcionando, ya no existen actas, sin embargo, fuentes orales, por ejemplo, entrevistas hechas a María Luisa Mas, que fue de las únicas 2 graduadas del último curso de la escuela, pues dan fe de que la escuela recesa en el año 1975. Es decir, vamos a estar hablando entonces de este lapso del 62 al 75. Ciertamente cuando se leen las actas y se investiga sobre esta institución que va a recibir su nombre en el acta número 5 en el 1 de junio de 1962 es que aparece el nombre de Rolando Escardó. Por eso ella surge primero como escuela taller y luego es que se le adiciona el nombre de la figura del poeta camagüeyano Rolando Escardó. Desde la primera acta están muy bien descritos los propósitos fundacionales de esta institución y en ellos tiene un papel importante la conjunción Mateo Torriente, Samuel Feijó. Es una conjunción que tiene una experiencia anterior
que había sido el bejuco en el año 1938, un experimento a nivel prácticamente doméstico, porque se desarrolla en la casa de Mateo Torriente, donde confluyen esos presupuestos de libertad imaginativa, de libertad expresiva para la creación en el arte, que defiende tanto Mateo. Ya Mateo para el año 38 se ha graduado en la Escuela de San Alejandro, ha estado también en Europa, se ha formado en la Gran Chaumière, por lo tanto, él viene influido por ese mundo que tiene que ver con las vanguardias europeas. Y por otra parte está la figura de Samuel Feijó, un gran defensor de la cultura popular para este año 38 del que estoy hablando en la Academia del Bejuco. Por supuesto, esta fue una experiencia que no tuvo una larga vida porque carecía totalmente de un apoyo gubernamental y se aborta tempranamente. Mateo tiene luego una experiencia en el año 45 con la Academia Jagua. Esta sí llegó a tener un presupuesto a nivel gubernamental, pero igual tiene una vida corta, prácticamente una sola graduación. Además de la experiencia efímera del bejuco, Mateo basó sus propósitos pedagógicos en otra experiencia anterior, la escuela activa o experimental, que en marzo de 1940 y hasta la Revolución funcionó en la antigua Quinta de los Figueroa en La Juanita. La escuela experimental de Cienfuegos, que Samuel Feijó va a considerar el primer taller de arte en Cuba, donde Mateo es profesor de dibujo y modelado. En esta escuela, Mateo empieza a desarrollar una serie de investigaciones en torno al aprendizaje del dibujo y del modelado, técnicas fácilmente asequibles para los niños, desde una visión pedagógica. Se dice que María de los Ángeles Periú fue una gran pedagoga y aquí hay un diálogo entre ellos que va fomentando en Mateo no solo ese afán creativo que tiene como artista, sino también esa labor pedagógica, y se va nutriendo de los presupuestos teóricos y metodológicos de la enseñanza general y de la enseñanza del arte en particular, desde este vínculo con María de los Ángeles Periú. De hecho, desarrolla un grupo de investigaciones y hay, por ejemplo, se conservan en el Museo Provincial los cuadernos de apuntes de Mateo a propósito de estas investigaciones, y hay, por ejemplo, imágenes donde él establece que el profesor debía ponerse a la altura del estudiante, de ese estudiante que es un niño, que es un infante, precisamente para transmitir esos códigos del arte, y entonces esto va dando la medida de que este hombre se va formando también en esta arista. Mateo también va a ser profesor de dibujo y modelado en la Escuela Normal de Maestros, enseñando a esos que luego van a ser maestros a disfrutar de la percepción del arte, del gusto por el arte, y va a simultanear con la enseñanza secundaria en la Escuela Fran País, ya hacia los años 60, en todo este trabajo pedagógico. Inicialmente los alumnos cursaban etapas preparatorias donde aprendían a usar los materiales de trabajo y recibían capacitaciones para combinar teoría y práctica. Se unían hasta entrar de lleno en una etapa social donde se instruían en la aplicación correcta de sus obras hasta llegar a los contenidos estéticos sobre historia de las artes, perspectiva, colorido y dedicarse por entero a la capacitación. Cada alumno se formó en el área que deseaba, ya fuera cerámica, yesería, grabado, escultura o pintura. El encargo que asumió esta institución, la escuela, el taller de artes plásticas, ya para luego Rolando Escardó, pues está definida en la primera acta y está en la voz de Samuel Feijó, quien dice que la escuela tendrá como propósitos los siguientes puntos: la creación de un arte revolucionario verdadero, apoyado en la realidad cubana y en su atmósfera. Ir directamente a la naturaleza cubana y adentrarse en ella. Desarrollar las potencias creadoras del alumno. La unidad creadora del profesorado, es decir, el profesorado no es únicamente alguien que imparte clases, sino que también tiene que ser un creador. Elementos del folclore mismo en la creación general de la escuela y un arte total, no unilateral ni parcial. Estos presupuestos dan la medida de que fue un proyecto de integración que está muy a tono, aunque he hablado del liderazgo de las figuras de Mateo Torriente y de Samuel Feijó. Bueno, pues todo esto no puede analizarse si no se sitúa en el contexto de los primeros años del triunfo de la Revolución, donde hay una voluntad política explícita
de promover el acceso, la democratización al conocimiento de las grandes obras del arte universal y del arte cubano. Estamos hablando de una escuela que se funda en el año 62 y en el año 61, en junio, Fidel ha pronunciado las que conocemos hoy como palabras a los intelectuales, donde declara cuáles van a ser los principios de la política cultural de la revolución. Por lo tanto, la escuela no es otra cosa que una experiencia que va a dar respuesta a estos reclamos que de manera gubernamental estaba haciendo la dirección del país para con el acceso a la cultura artística y literaria. Hay obreros que acuden a la escuela para aprender o perfeccionar sus oficios. Así, cuando terminen el curso, serán mejores alfareros, yesistas, fundidores. Los demás, como yo, que tengo nivel secundario, seremos los futuros artistas, que tendremos la capacidad para crear, enseñar o continuar estudios superiores en los centros que se abrirán. Nuevos detalles de la Escuela Taller Rolando Escardó en el siguiente capítulo de Semilla Nuestra.